Hola, soy el doctor Guillermo Enríquez Coronel, médico neurólogo de la Universidad Autónoma de Puebla, y en esta charla voy a presentar algunos conceptos acerca de la encefalitis viral. Esta plática va dirigida a estudiantes de medicina, a médicos de primer contacto y a médicos de medicina interna. Es importante tener el concepto de que no solamente debemos conocer la presentación clínica de encefalitis viral, sino que además debemos conocer hoy por hoy un nuevo concepto que corresponde al grupo de encefalitis autoinmune, que son en un inicio podrían ser parecido a la encefalitis viral. Y por otro lado también conocer conceptos de lo ya conocido anteriormente como encefalomielitis. Esto son anticuerpos dirigidos contra el encéfalo o la médula espinal, desencadenados por un virus, cualquier virus de la varicela, sarampión, que producen una destrucción progresiva en el cerebro. Y muy cercano a esto está lo que conocemos como ADEM también. Recientemente se publicó el año pasado uno de los mejores artículos que habla sobre mi charla y que me basé en ella y en mi experiencia acerca de básicamente encefalitis viral. Hoy por hoy no solamente debemos conocer los virus que producen este trastorno anteriormente, como era Epstein-Barr, citomegalovirus, etc. Ahora no. Ahora debemos conocer otros virus, como West Nile virus, debemos conocer el virus del Zika, chikungunya, dengue y algunos otros virus que pueden producir lesiones no solamente de tipo encefalitis, sino además un Guillain-Barré. Ustedes pueden ver la manera como se transmiten estos virus, y no solamente se va a afectar el sistema nervioso central en cuanto al lóbulo temporal, sino en algunas ocasiones se va a afectar el cerebelo. Y básicamente otras formas clínicas pueden ser solamente, nada más, afasia, trastornos de movimiento como corea, distonía, y en otras ocasiones puede presentar el paciente nada más con un cuadro psicótico agudo. Es decir, no solamente pensar en manifestaciones neurológicas, sino también en manifestaciones psiquiátricas. En otra publicación reciente, ustedes pueden ver la enormidad de virus que debemos tenerlos presentes, sin olvidar desde luego al virus de la rabia, que es el prototipo de encefalitis que puede afectar al encéfalo. El virus del Zika, desde luego, puede producir también algún tipo de patrón como encefalitis. Sin duda alguna, el grupo herpes es el más común desde la antigüedad que nos ha afectado, sobre todo el virus herpes 1, que es al que me voy a referir, pero también tenemos otros, el virus herpes 2 y sobre todo el virus de la varicela zoster, que pueden producir una lesión importante en el cerebro. ¿Cómo definimos una encefalitis? Bueno, se define la encefalitis como el proceso agudo, en este caso viral, un proceso agudo que va a afectar al parénquima cerebral y que se va a manifestar por fiebre, datos focales, que básicamente son síndrome de tipo afásico, trastornos conductuales, síndrome cerebeloso, síndrome piramidal, y sobre todo en la mayoría de los casos el paciente va a tener crisis epilépticas o crisis convulsivas, que no es exactamente lo mismo. Entonces, cuando vemos un paciente con esas características, repito, fiebre, datos focales y crisis convulsivas, debemos pensar simplemente en una encefalitis. La causa más frecuente es el herpes 1 y hay otros virus, como ustedes pueden ver, la Cross, San Luis, Rocky Mountain, West Nile virus, Zika, dengue, chikungunya, el virus de la rabia.
Ahora, cuando examinemos a un paciente con encefalitis, debemos siempre preguntarle si no le ha salido el herpes bucal, conocido frecuentemente como fuego. Frecuentemente hay ese antecedente, ¿no? Y desde luego preguntar si el paciente no tiene, en ese momento, es portador de algún padecimiento inmunocomprometido. Ejemplo, virus del SIDA, que compromete obviamente su inmunidad, pero también otras patologías como cáncer, diabetes, artritis reumatoide, uso de esteroides o desnutrición. Cuando el paciente ha tenido mucho estrés, sobre todo le bajan sus defensas, ¿no? ¿Cómo empieza este virus? Bueno, pues llega a la mucosa mucofaringea y posteriormente vive en el ganglio del trigémino, y posteriormente, cuando disminuyen sus defensas, viene una reactivación de este virus. Entonces, frecuentemente el paciente dice, como tuve fiebre, me salió un herpes. No, es al revés. O sea, tuvo el herpes y luego tuvo fiebre, ¿no? Entonces, esto es frecuentemente. Ahora, el virus del herpes, cuando llega al cerebro, se va al sistema límbico y básicamente al lóbulo temporal. Esto hace que el paciente tenga como frecuentes manifestaciones trastornos conductuales, sobre todo puede llegar al hospital con un verdadero brote psicótico, y esto catalogarlo y hablarle al médico psiquiatra, lo cual sería equivocado. Por eso el urgenciólogo primero tiene que hablarle al médico neurólogo. ¿Cómo se manifiesta la encefalitis por herpes? Pues por cefalea, como mencionaba, fiebre, confusión, trastornos del habla, llamado afasia, datos focales, crisis convulsivas y un déficit que a veces es cerebeloso piramidal del habla, llamado afasia, o a veces un verdadero brote psicótico. Aquí estamos viendo en la parte interna alguna afectación del lóbulo temporal, cómo fue producido por un virus del herpes, y posteriormente cómo desaparece esa zona dejando una encefalomalacia, ¿no? Voy a presentarles algunos casos de un niño de 12 años de edad, el cual inició con el cuadro clásico de una encefalitis herpética. Fue visto por varios médicos, posteriormente se diagnostica encefalitis herpética, hubo mejoría, posteriormente repite el cuadro, nuevamente mejoría, repite el cuadro, hasta que finalmente este niño fallece. Durante todo este cuadro, tras cuadro, presenta en algún momento el síndrome de Kluver-Bucy, y este niño tuvo lo que hoy conocemos el paso de una encefalitis herpética a encefalitis NMDA. Hoy se conoce como encefalitis herpética, que se transformó posteriormente en encefalitis NMDA, que es un poquito una complicación que se puede presentar en algunos casos. Podemos ver la lesión hiperintensa en el lóbulo temporal, y posteriormente cómo a este niño le queda el cerebro totalmente destruido por el virus del herpes. Una mujer también joven, con estrés, presenta un cuadro de crisis convulsivas, estado epiléptico, se hospitaliza en una terapia intensiva, posteriormente sale a una casa de salud por trastorno psiquiátrico, y cuando me platican del caso, sugerimos que se hiciera una resonancia magnética y vemos la hiperintensidad en el lóbulo temporal. Entonces esta pacientita pues también tuvo una encefalitis herpética. Este es un niño el cual tuvo lo característico: convulsiones, fiebre, alteraciones de la conciencia, tuvo lesiones de tipo encefalitis herpética, posteriormente recibió terapia. Ustedes pueden ver cómo se encuentra también la lesión hiperintensa en todo el lóbulo temporal, que es donde se ubica esta lesión. El niño posteriormente quedó con una encefalomalacia del lóbulo temporal izquierdo y cierto déficit en su habla, pero por lo demás el niño o el joven está bien.
Este es un niño que me invitaron a verlo, que tenían un diagnóstico equivocado a través de otro servicio, y que posteriormente hicimos el diagnóstico de encefalitis, y cuando diagnosticamos esta encefalitis era demasiado tarde, porque todo el lóbulo temporal desapareció. Esto negro que ustedes pueden ver acá es agua. Finalmente el niño fallece por cuestiones respiratorias. Entonces hoy está con severo retraso mental, y el padre nunca se recuperó de esto. Una niña con 12 años con un deterioro progresivo, hasta que lentamente pues ella con esta evolución fallece posteriormente. Otro joven visto en la terapia intensiva de algún hospital, catalogado con algún otro diagnóstico, pero el diagnóstico fue una encefalitis NMDA, manifestado por una encefalitis viral por herpes, que posteriormente evolucionó a una encefalitis NMDA con una recuperación lenta. Actualmente el joven se encuentra perfectamente bien y ya terminó una profesión. Una niña de 14 años de edad, enviada por el servicio de pediatría con un cuadro, el diagnóstico de encefalitis viral. Posteriormente presenta algunos movimientos anormales. Hicimos el diagnóstico efectivamente de una encefalitis herpética, se dio el tratamiento adecuado, se dieron neurolépticos, y finalmente esta niña concluyó con una mejoría total. Actualmente pues esta niña se encuentra totalmente curada. Uno de los últimos casos es un joven de 25 años de edad. El joven Fernando era sano hasta que empezó con un cuadro de cefalea, cansancio, apatía, crisis convulsiva. Le salió herpes previamente, y acá lo podemos ver, no sé si lo podemos ver, poner play en el video, como este joven relata el cuadro, en donde, no, creo que no se ve, en donde, no, está en la otra computadora, donde él relata alguna situación de olvidos, cefalea, de desaliño, todas estas características que finalmente hacen hacer el diagnóstico de una encefalitis herpética, que se captó en el momento preciso del tratamiento, de su tratamiento, que fue el adecuado, y hoy está con mejoría, prácticamente más del 90%, ha mejorado, pero finalmente quedó con alguna falla en su habla. Actualmente está completamente curado, finalmente, este joven con una encefalitis herpética. Uno de los últimos artículos que se han publicado y que vale la pena leerlo recientemente, del doctor Dalmau, es el paso de la encefalitis viral herpética a encefalitis NMDA. Y eso tenemos que tenerlo presente, es decir, el cuadro de la encefalitis herpética aparentemente repite meses o semanas después, y esto no corresponde a la nueva encefalitis herpética, sino una encefalitis NMDA. Y el tratamiento, desde luego, cambia, y ese será otro tema que yo platique con todos ustedes. Aquí en este cuadro nos marcan las características cuando pensar en esta otra complicación de la encefalitis viral herpética en su paso a encefalitis NMDA. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una encefalitis viral? Primero, cuadro clínico agudo. Cuando ustedes vean un paciente que llega con dolor de cabeza, que llega con lo que parece ser una crisis convulsiva, pero que el paciente tenga dificultad para hablar, esto es, se le trabe su lengua, disartria llamada, o él no encuentre las palabras adecuadas, se llama disfasia. Ese solo hecho puede hacernos pensar que el paciente tenga
una encefalitis herpética. En un principio, y apatía, desgano, rechazo, hipersomnia. Muchos pensarán que el paciente está deprimido, pero lo que tiene ya es una encefalitis herpética. En este caso conviene hospitalizarlo, hacerle estudios. El electroencefalograma casi siempre nos muestra un trastorno de tipo lentificación en esa zona temporal, pero aquí lo más interesante es que la punción lumbar puede ser completamente normal en cuanto a células, glucosa, proteínas, o mostrar incremento en células mononucleares. Nada más, pero a veces sale completamente normal, por lo que esto no indica que no tenga encefalitis herpética. ¿Qué vamos a ver en la tomografía computarizada? Absolutamente nada. Entonces, el médico, al reportar la tomografía a su clínico, al radiólogo, y el reporte es normal, su médico clínico puede decir que el paciente es psiquiátrico, lo cual no es cierto. Es neurológico, porque la tomografía es normal. ¿Qué vamos a ver en resonancia magnética? A veces vamos a ver imágenes hiperintensas en lóbulo temporal, en tálamos, en corteza frontal, pero muchas veces sale completamente normal, ¿no? Y entonces cabe la duda si es encefalitis herpética o encefalitis NMDA, que son muy parecidos. En este caso conviene tratarlos para ambas situaciones, y con eso evitamos el problema. Desde luego habría que hacerle la prueba de encefalitis NMDA y también desde luego solicitar anticuerpos contra virus Epstein-Barr, citomegalovirus y contra herpes, ¿no? También hay la prueba PCR. De ese artículo que salió recientemente muestra cómo frecuentemente alguna encefalitis es frecuentemente en niños. Se altera la conciencia, trastornos de conducta, déficit de memoria, afasia, crisis convulsivas, ¿no? Cómo se van afectando, y el tratamiento, el cual hay que darle, a todos hay que darle esteroides, hay que darles antivirales, tranquilizantes, ¿no? Muestra cómo han quedado después de la encefalitis herpética cuando se pasó a encefalitis NMDA. Un caso de una niña con secuelas de una neuroinfección. Hay que tener mucho cuidado. Previamente esta niña era sana, ahorita tiene secuelas, tuvo algunas otras complicaciones. Este es su tomografía, y en algunos otros casos de la literatura muestran zonas hiperintensas en diversos sitios, parte medial, parte externa. ¿Cuál es el tratamiento de la encefalitis herpética? Es muy sencillo. Aciclovir, 10 miligramos por kilogramo de peso, 21 días. También hay que darle, si hay edema, manitol, dexametasona. Si es claro duda ante una encefalitis NMDA, tenemos que darle bolos de metilprednisolona. Hay que darle anticonvulsivos, soluciones parenterales, y el tratamiento no dura 10 días, el tratamiento dura 21 días. ¿Cuáles son las complicaciones si no hacemos el diagnóstico temprano? Retraso mental, demencia, si es una persona mayor, epilepsia, síndrome de Clover-Bussy, síndrome orgánico cerebral, y en ocasiones muere el paciente. Ahora, ¿qué es lo más importante para llevarnos a casa sobre el comentario de este trastorno? Primero, es frecuente y poco se piensa en ellos. Frecuentemente confundido con un cuadro psiquiátrico. Entonces, antes de que lo vea el psiquiatra, tiene que verlo siempre el médico neurólogo, antes que el médico psiquiatra, ¿no? Yo siempre he dicho mi lema, que paciente psiquiátrico agudo casi nunca es psiquiátrico, casi siempre será neurológico. Ya cuando el paciente es psiquiátrico crónico, pues ya será psiquiátrico, ¿no? Entonces, antes se requiere ver al médico neurólogo antes que al médico psiquiatra. Muchas gracias.